¿Qué es el picoteo? Y el picoteo es eso que te pasa después de la primera media luna. Viste que pasás por ahí, ves la media luna y nada, te antojaste. Y vos ya comiste media luna, ya habías comido. Las medialunas de la mantequería son riquísimas, ¿sí? Estamos totalmente de acuerdo. O sea, ¿es lo posterior a la primera instancia? Porque, a ver, yo lo tomo y digo, bueno, tengo ganas de picotear algo y tomo esa acción de querer ir a buscar algo para decir, lo picoteo. No sé qué viene después, puede venir un mundo, un universo muy amplio o algo chiquitito que sea esa medialuna o esa galletita. El picoteo es muchas cosas en realidad, los antojos son muchas cosas. ¿Por qué? Porque uno por ahí busca comer algo. ¿Les pasó alguna vez comer algo? Abrís la heladera, hay un lado del cuerpo que tenés como más entrenado, porque abrís y cerrás la heladera. ¿Vale cuando estás aburrido? Sí, tal cual, es cuando estás aburrido, es cuando estás despreocupado delante de mucha gente y no te tenés en cuenta y comés de más. Claro. Es cuando buscás, viste que uno busca y busca algo, pero es algo. ¿Qué buscás? ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? No sabés. ¿Sí? Sí. Y a veces esas actitudes que tenemos ocurren por cosas que no tienen nada que ver con la comida. Nada que ver con la comida. Uno por ahí duerme mal y no lo sabe. Sí. Y al dormir mal, nuestras hormonas no funcionan normalmente. Y al no funcionar normalmente, lo que ocurre en las personas que duermen bien de noche y descansan no ocurre. Y entonces estamos más cansados, más estresados, con menos capacidad para prestarle atención a las cosas que nos pasan. Entonces, si tenemos hambre o no tenemos hambre, o si esa sensación que tenemos es sed y la confundimos con hambre. Entonces, el primer consejo que uno podría dar sería que cuando tenés hambre, testés si tomaste suficiente agua. Entonces, ante ese impulso, tal vez uno podría tomar un vaso de agua. Por supuesto, uno puede tener hambre y después posteriormente comer, y posteriormente comer eso que nos gusta, porque la idea no es dejar de comer cosas ricas. La idea es entender que a medida que vamos comiendo comida más real, nuestro cuerpo empieza a necesitar esa comida. Me detengo en algo que decías y que me genera mucha intriga y tiene que ver la confusión del hambre con la sed. ¿Es habitual? ¿Sucede a Sí, sucede habitualmente, porque instintivamente las personas sabemos que al ingerir algún alimento, todo alimento en algún punto tiene alguna proporción de agua. Sí. Muchas tienen mínima y otras no tanto. Por ejemplo, una fruta. Tal vez el comer una fruta de más genere más calorías en nuestra dieta y por ahí exceda la cantidad de calorías que por la actividad física que tenemos que hacer, por nuestra contextura, nuestra edad tengamos, pero tal vez nuestro cuerpo no sufra de la misma manera y lo metabolice mejor porque está preparado para eso. La industria nos prepara alimentos que parecen muy tentadores, pero lo envasado, y se nos presenta como alternativa a comida real. Y así empezamos a dejar de consumir frutas. Por ejemplo, los niños hoy en día dejan de consumir frutas y no les gustan los sabores de las frutas muchas veces. Claro. Y tiene que ver con la exposición a alto tenor de azúcar por ahí en productos envasados. Claro. Y eso nos pasa también a nosotros, porque como nuestro cerebro también necesita un poco de alegría, la dopamina que se libera después de comer algo que tiene muchísima azúcar está. Por eso tanto placer, digamos, no exacto, es magia, es que genera algo a nivel químico, fisiológico. Exacto. Y bueno, y se genera ese placer. Pero hay otras cosas que generan ese placer. Seguro. Lo que pasa es que hay que conocerlas. Claro. Por ejemplo, el beber agua helada produce ese mismo placer. La sal produce ese mismo placer. La industria lo sabe y mezcla sal, grasa y azúcar y nos genera ese placer. Ciertas drogas ilegales producen ese mismo placer, no estamos recomendando eso. El sexo... Preferible que coman, en tal caso. Claro, o preferible tener una pareja. El sexo también genera ese placer. El chocolate, por ejemplo, muchas veces dejamos de comer chocolate porque no, el chocolate hace mal. Y sí, si como medio kilo de chocolate
como todo, si como medio kilo de fruta, capaz que tampoco es lo que... Sí, el efecto inmediato es placer, pero después trae sus consecuencias, digamos. Hay que pensar también un poco más allá del momento de... No del atracón, porque puede no llegar a ser un atracón, Totalmente. pero de esa ansiedad de decir, lo tengo ahí, como nos pasa con las medialunas. Totalmente. Y comes una y decís, como otra, y te morís de ganas. Pero bueno, ¿para qué también? ¿Qué hay de cierto en esta cuestión de que se dice por ahí que uno llena vacíos con la comida, pero vacíos que tienen más que ver con lo emocional o con el estado anímico de uno? Eso es así en algunas personas y uno en el consultorio tiende a decir que hay que buscar de qué enamorarse. ¿Sí? Tal vez ustedes hacen este trabajo y están enamorados de ello, yo estoy enamorado del mío y encuentro mucho placer en lo que hago y entonces no tengo necesidad de ir reemplazando mis tiempos muertos, porque no tengo, el tiempo muerto que tengo no es muerto realmente. Pero cuando uno no sabe para dónde ir y el cerebro está libre, si al cerebro no le damos objetivos pequeños, no sabe qué hacer, se pierde. Entonces, bueno, hay que aprender a llenar pequeños espacios con cosas que nos den realmente placer. ¿Es preferible poner en el momento que vos querés hacer eso, darte algo para hacer o hacerlo, pero en la menor medida? ¿Cómo darte algo para hacer? Claro, no sé, ordenar la ropa, tener la pieza desordenada, ordenás todo. Darlo por ese lado en vez de darte ese gusto. Existen varias cosas. En primera instancia, pensar qué es ese gusto, ¿sí? Si yo ya comí, si realmente mis necesidades están cubiertas, uno tiene que hacer un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena. Supongamos cada cual dentro de las calorías que le corresponden para su edad, su actividad física, las necesidades que tenga según la enfermedad, si tiene alguna enfermedad. Y ya comiste y empezás a tener que buscar comida, ahí hay varias técnicas que uno puede usar. La primera es llamarte a la realidad. Estar en el aquí y ahora, contactarte con lo que es. ¿Sí? La otra es esto que vos decís, trasladar a hacer algo. Lo que pasa es que los humanos tendemos a ser procrastinadores, dejamos de lado esas cosas, las seguimos, ¿viste? Las dejamos. Y lo que terminamos haciendo es no ordenando la ropa, vamos a buscar la comida. Y después la prohibición de comida también genera la búsqueda de comida. ¿Viste? Si está la media luna ahí y te la prohíben todos los días, y vos no podés comprender que adentro de la docena hay una porción que es tuya. Se va llenando todos los días con una gotita. Claro, sí, y siempre hay una porción que es tuya dentro de la comida. Pero también desde las publicidades y desde el mismo sistema, una oferta constante de comer, probar, sentir, bueno, y llega un momento que se te mezcla todo, porque sabes que no deberías o no en una medida tan extrema, pero por otro lado estamos bombardeados de esa información. Totalmente. Viste que vos me decías lo de llenar vacíos. Muchas personas llenan vacíos con el Facebook o buscando recetas de cocina. Se inventan como que la usan para algo que realmente sí es útil, pero la exposición todo el tiempo de alguien que está necesitando por ahí esa cuota de placer porque no la tiene en otro lugar, dispara la necesidad de buscar comida, y generalmente es comida procesada, porque en general las personas no comemos de más un revuelto de zapallito, qué sé yo, un kilo de manzanas verdes, no porque esas sean comidas exactamente para comer, pero digo, nadie se pasa con eso. Claro, nadie se pasa con eso. Pero también está comprobado que cuando empezamos a comer comida real y dejamos de comer tanta comida industrializada y empezamos a comer más comida casera, que no quiere decir dejar de comer la pasta que hacía la nona el domingo, ¿sí? O el asado, no es dejar de comer. Cuando empezamos a comer más la comida casera, la comida que se comía más antiguamente, empezamos a comer menos, o aunque comamos un poco más, nuestro cuerpo está preparado para metabolizar eso, porque originariamente recibía esos alimentos. Entonces, desde ahí también uno tiene que a veces pensar en qué picotear, digamos. Claro. Ahí voy y me detengo en eso, que creo son importantes por lo menos para aquellos que no conocemos tanto y que vamos reordenando. 4 comidas al día, que son las habituales o las cuales debo detenerme, con el justo tiempo, con la importancia de las calorías, qué estoy comiendo y cómo lo como.
pero también está el factor del tiempo. Y ahí te llevo hacia el picoteo. Entendiendo las 4 comidas, entendiendo la actividad que uno hace, lo que va gastando, lo que necesita, el picoteo es necesario, digo, ya sea hacia una fruta, porque después puede estar el picoteo asociado a lo que muchos llaman o denominan la colación, la infusión en algún momento. En realidad no es necesario, ¿sí? Uno a veces cuando tiene tramos muy largos, porque hay gente que se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde, necesita por ahí colacionar alguna fruta o algún yogur, alguna comida en el medio. Pero en realidad no es necesaria el picoteo. El picoteo lo hacemos más que nada en busca del placer. Es ese placer que está disparado o porque dimos y estamos, digamos, nuestra retina está muy bombardeada, o porque estamos en un momento de gran estrés, o porque estamos mal dormidos, o porque estamos en un lugar en donde lo único que nos da placer en ese momento y está visible y está a la mano es esa comida. Claro, y además es esa seguridad, ¿no? De que uno sabe que eso le va a dar placer. No hay lugar a la duda. Totalmente. Más allá de que puede ser una fruta inclusive. Sí. Pero porque en un está momento... en una relación a una experiencia ya directa. Exacto. Claro. Y son experiencias por ahí desde algunas veces desde muy pequeños, ¿sí? La respuesta al llanto por ahí y la respuesta de quien nos cuidaba ante ese llanto. Muchas veces era con la recompensa. O al objetivo. Ahí está la recompensa, digo. Claro. Si aprobás tal cosa o si te portas bien te doy. Exacto. Sí, son refuerzos que en este caso son para algo que no está del todo bueno, pero son refuerzos positivos hacia el consumo de algo. Y eso está buenísimo para generarlo dentro de cierta seguridad de alimentos. Por ejemplo, si yo tuviera que pensar qué alimentos le recomendaría a alguien para tener como más seguros a la hora de saber que va a tener esa sensación de querer buscar algo para llevar a la boca, y tal vez yo le diría que tenga aceitunas. Y más de uno me va a decir, pero las aceitunas engordan. ¿Y cuántas? Una tacita, ¿sí? Un puñadito. Las aceitunas no engordan más que las papas fritas, el chorizo, el chocolate y lo que te enganchaste en el camino picoteando. Si uno se habilita, el habilitarte una pequeña porción de algo que te guste, que en lo personal yo intento que sea la selección de un alimento real, porque mi cuerpo natural, claro, lo puede metabolizar mejor, ¿sí? Y real puedo hablar de pochoclo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros picoteamos por ahí papas fritas y cuántos picoteamos pochoclo? Y me escucho decir picoteamos y es la palabra que no quiero decir, pero la termino diciendo. La idea es encontrar que el alimento sea lo menos industrializado. Entonces, vos tomás 2 cucharadas por persona de maíz para pochoclo, los haces en un microondas sin necesidad de pasarlos por aceite y colocando poca cantidad de azúcar o un poco de miel o un poco de sal, siempre digo un poco en la moderación, y estás comiendo algo que por ahí te gusta, estás comiendo algo que tu cuerpo está más preparado para consumir. Claro. ¿Sí? Y hay algo que creo que también tiene que ver, y esto que vos decías de los alimentos industrializados, de lo que genera más placer porque combinan también componentes que saben cómo repercuten en el cerebro. Las harinas, por ejemplo, generan adicción. Eso está comprobado, ¿no? En realidad es el refuerzo positivo de la combinación. La harina como tal no. Yo te propongo que busques una taza de harina, un poco de agua, la mezcles y me cuentes si te gusta. No, claro. No, en realidad es la combinación. Claro. Es sal, ciertos componentes que tienen que ver con algunos conservantes, saborizantes, resaltantes del sabor. Ahí es donde está. Porque el pan, por ejemplo,
digo, en su justa medida, tampoco está mal consumir. Sería perfecto. Pero en su justa medida, Por y sin supuesto. embargo genera como, en general digo, no hablo, no, quizás no a todos les pase, pero de empezar a comer pan cuando tenés un poco de hambre esperando la comida y no poder parar. Pero sí. eso también es aprendido, porque por ejemplo nosotros adicto. comemos pan, pero los japoneses no comen pan. Claro, sí, no es necesario para nada en una dieta en realidad. No está mal, está perfecto. De hecho, el pan me parece un alimento buenísimo, ¿sí? Pero no creo que uno no pueda parar porque sí. Uno no puede parar porque aprendió a no parar. Claro. Es una conducta. Claro. Es una conducta, exactamente. cómo Como toda superas eso? conducta se puede cambiar. Bueno, Claro. ¿cómo lo podés Tomate un superar? Cerrá segundo la para boca. No, pensar. pero Claro. realmente a mí Cerrá. me gusta mucho el pan. Y yo una vez, no es real, me encanta, o sea, no puedo. Si como una pizza, por ahí la acompaño con pan. Si como un sándwich, lo Una acompaño con pizza pan. con pan. Exagerado. No, Laucha, en ¿cómo serio. vas a hacer eso? Te ¿Sándwich lo juro, de pizza? sí. ¿Te parece? Harina más harina más harina más harina y Por queso. eso digo que hay veces que no, por ahí no veo la barrera. Y en el momento no me doy cuenta, digo, pan, Bien. pan. Claro. Y ahí tiene que ver un poco el ver qué necesidades tenés vos. Hay personas que nunca se van a plantear que tienen una barrera Claro. y hay personas que sí se las plantean. Y bueno, cuando la barrera aparece es difícil, porque no voy a decir que es fácil, eso sería mentir, pero uno se puede parar y decir, bueno, ¿qué busco yo? ¿Me voy a sentar a comer pizza con pan, dijiste? Sí. Bueno, mis porciones de pizza sé cuáles son. Por ahí a la pizza le tenés más respeto que al pan. Claro. Mis porciones de pizza sé cuáles son. Bueno, voy a comer estas. Y de pan, si antes me comía medio kilo, hoy me voy a comer un cuarto. Y capaz que empezar a hacer yo uso muchas veces el sistema del 50%. El 50% es lo que venías haciendo. Claro. Y ahí vas a tener una ganancia. Claro. Y en algún momento vas a dejar de reforzar. Después está aquel que quiere generar realmente un cambio más drástico en su conducta y entonces toma conciencia, se pone en el aquí y ahora y lo que está haciendo. Y entonces aprende a saborear, a comer bocados más chicos, a utilizar los cubiertos con el protocolo como corresponde. ¿Cuántos de nosotros apoyamos los cubiertos entre bocado y bocado? ¿Cómo se usa un tenedor? ¿Sabemos cómo se usa un tenedor? El tenedor se utiliza cortando, pasando de mano y solamente un tercio de los dientes son los que se deben cargar. Ninguno de nosotros Cargamos todo el tenedor completo. Exacto. Entonces, ahí y en ese enlentecer vos tenés a tu cerebro que va recibiendo de a poco la información. Y al recibir de a poco la información, se van liberando distintas hormonas, distintas sustancias que le van diciendo a todo tu cuerpo que ya comiste. Vamos al 50% de ganancia, que es aprender que el picoteo está de más, que no es necesario en definitiva. Tenemos las 4 comidas del día, cada uno en sus gustos, en sus placeres, en sus necesidades y con el ritmo habitual de cada uno. Primero entendernos lo que vos decías, el aquí y ahora, pero vamos al otro 50%. Si tengo que preseleccionar, tengo todo delante mío, puedo elegir. Si tengo esa necesidad de picoteo y para ir saciándolo de a poco e ir pensándolo en continuo, ¿qué debo elegir o por dónde elijo primero? Bien, te voy a dar una lista. Algunas ya las dije. El pochoclo puede ser Aceituna una. hablabas. Me encantó la del pochoclo, La del pochoclo porque está bárbara. yo las veces que los chicos lo saben, porque los jueves tenemos estrenos de cine, y yo las veces que lo traje hecho con aceite y cacerola, o bueno, sí, me quedaron muy mal, se me han quemado, casi prendo fuego a la casa, entonces lo del microondas no se me había ocurrido. Sí, Sé que es tenés muy pago lo que estoy diciendo, pero no lo había pensado. Tenés que ponerle algo que tenga un enrejado y deje salir la humedad. Ah. Y para que no se te salten y además para que si quedan cerrados, después la humedad te quemás. ¿sí? Y el enrejado de dónde Y lo podés saco? poner un film pinchándolo o Ah. podés poner algo que sea de plástico, que es un Sí, una colador, bolsa. o un colador encima del bowl donde que entre aire. Claro, digamos, claro, ¿sí? perfecto. Esa Muy es buena una. idea. Aceituna, pochoclo. Aceitunas, por ejemplo, la tacita de aceituna. Sí. ¿La puedo acompañar con media copita de vino? Y todo depende en qué momento del día estés. Tardecita, sí. noche. Y todo depende en qué momento del día estés, también que hayas comido, cuando vayas a comer, pero una copa de alcohol por día No está mal. no está mal. Me quedé con lo del pan, vuelvo, pero digo, las harinas no son recomendables, digo, en general, las blancas, o sí en poca medida. El problema, vuelvo a decir, no está en las harinas. Uno puede comer pan blanco o integral. En lo personal preferiría que elijamos integral.
¿sí? Pero elegir un pan blanco, si uno lo consume en un desayuno, en una merienda, no tiene nada de malo. Claro. Capaz es la energía que vos necesitas. ¿Sí? La harina por sí sola. La harina por sí sola tiene no nada. tiene problema. Bien. No. Aceituna, pochoclo. Aceituna, pochoclo. Chocolate, 70% cacao. Mirá la cara, mirá la cara. Lo conozco. Mi mamá me ha dicho, come este chocolate que es igual de rico y no te hace tan Es mal. riquísimo. No, mamá, no es igual. 70% Es riquísimo. cacao. Pero 70 o más por ciento cacao. Bien. Y te voy a contar algo. Yo tengo una paciente que cuando viaja al sur viene con una marca X, me trae una cajita de tejitas 70% cacao. Y como sabe que están habilitadas, es el regalo que le hace a la nutricionista y el regalo que se hace ella. Muy bien. Y es genial porque vos podés consumir una porción de chocolate, pequeña por supuesto, uno no va a comer medio kilo de chocolate, compartirlo con alguien, tomar un café. El café también es otra buena opción porque el café... ¿El yogur? El yogur también. Y el yogur mezclado con frutas y con frutas secas es re genial porque muchas Riquísimo. veces estás que necesitas, ¿viste? Hablaba- Buscas, Me- y esa combinación está genial. Hablabas de la necesidad de diferenciar y esos placeres entre el hambre y la sed. Citabas el tema del agua y el agua fría hacia el placer que repercute rápidamente en el cerebro. ¿La leche fría también sirve en ese caso o no genera lo mismo? No genera lo mismo, aunque la leche como en su composición tiene un azúcar. Sí. También, digamos, debería generar esta sensación de placer, porque estoy consumiendo algo que en algún punto tiene un hidrato de carbono que le sirve a mi cerebro. Mi cerebro termina necesitando glucosa Claro. para poder sobrevivir, ¿sí? Y mi cerebro para sentir placer necesita dopamina, y la dopamina está detrás de todo aquello que alguna vez me haya generado placer, ¿sí? Hay gente que no puede tolerar el cigarrillo y hay gente que le encanta fumar. El que le encanta fumar tiene liberada la dopamina ahí en el pucho. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que la lista, viste, tiene una lista muy positiva y una lista que no lo es tanto, no está dentro de lo que uno buscaría para la salud. Bueno, Y ahí el estamos. yogur, vos decías el yogur que está bueno consumirlo en esos momentos, pero el industrializado, ¿lo Mira, recomendás? el yogur en general, el yogur natural sería la mejor opción. Porque Hoy- tiene mucho azúcar también, me Claro, imagino, el sí, yogur. sí, el yogur industrializado sí. Lo que pasa es que también tenemos que ser realistas y cuántos de nosotros pueden preparar el yogur, el pan. Sí, no, más vale. El yogur igual lo venden en bioalmacenes, sí, se vende. Sí, es se natural. venden y siempre hay mejores opciones que el industrializado así en masa. Pero cualquier yogur natural podría ser una excelente opción. ¿Sí? El yogur natural sería una buena opción. Y así cubriríamos las calorías del día en general que necesitamos todos nosotros. Y el picoteo quedaría de lado, porque como nos habilitamos pequeñas porciones de cosas ricas, empezamos a comer más comida real que hace que nuestro cuerpo empiece a necesitarlas. Además empezamos a identificar que cuando tengo hambre a veces es sed. Y después me doy cuenta que dormí mal y tal vez dormir es la solución para que mis hormonas estén mejor. Y todo eso lo hago llevándolo a la conciencia porque me estoy queriendo sentir mejor. Y bueno, es Tengo el difícil, plan pero perfecto. es fácil Ahí a la está. larga. Y el amor ¿sí? propio en primer lugar, al Sí, final, sí, porque claro. hay querer estar Querer bien sentirse bien. y sentirse mejor. Si uno Eso se me quiere encantó. castigar, y porque a veces también, Eso me bueno, encantó. para otro día, ¿no? Pero el castigo digo, hay conductas psicológicas que todos en algún Sí. momento tuvimos de, bueno, me como todo, total, no me importa nada, porque justo ese día estás cruzada, porque te mandaste alguna, y bueno. ¿Se digo, todo soluciona el tiene que problema? ver. ¿Se soluciona No. el No, problema? En es general mala no. eso. Pero en el momento te da por ahí un placer que Muchas veces suplanta esa trabajamos con sensación. psicólogos también porque a veces esas conductas están arraigadas en cuestiones que tienen que ver con esto que vos llamás el amor propio y los psicólogos lo llaman de otra manera, pero Sí. digamos que tienen una razón de ser Claro. y que una vez encontrado el punto se desarma y es genial porque uno puede empezar a sentirse bien.